Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy en Quiero un libro tuyo tengo una invitada que es lo más parecido al ala oeste de la Casa Blanca en versión española. Ella, aunque no lo parezca porque es una mujer aparentemente jovencísima y con un espíritu más que juvenil, ha trabajado 32 años como en la Secretaría de los presidentes de gobierno de España. Ella conoce muchos secretos de esos presidentes, conoce su día a día y además publicó un libro Presidentes en zapatillas, que ha sido todo un bestseller. Después las primeras damas, y luego ha juntado los dos en otro libro llamado Presidentes en zapatillas y las primeras damas, que sigue dando guerra y que sigue contando. Pero claro, es que es la única que nos ha podido abrir un poquito esa ventana para conocer qué pasa por Moncloa o qué pasa en Moncloa. Así que, María Ángeles López de Celis, gracias por venir a este podcast y por contarnos esas y muchas cosas más que la gente está deseando escuchar. Estoy encantada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. A ti, Carmen, nos conocemos hace tiempo y conoces un poco mi trayectoria. Y bueno, pues todo lo que has contado es cierto. 32 años de mi vida casi en la misma silla y bueno, pues viendo pasar la historia de España en primera línea. Es mi libro, lo que es la intrahistoria, es la historia que no se ve, que no está recogida en los otros 500 libros que se han escrito sobre la transición española y sobre los primeros años de la democracia. ¿Por qué? Pues porque yo lo cuento desde el punto de vista de un trabajador, lo que sucede dentro, ¿no? Entre bambalinas, en las trincheras. Es muy interesante. Yo me lo tomé como un poco la obligación moral de dejar ese testimonio pues para la historia, para las generaciones futuras y contribuir de alguna manera a dar un poco esas pinceladas que si no también se hubieran perdido. Y entonces, bueno, pues es un poco la historia. Es verdad que estos libros cuando salieron la primera vez hace ya en 2010, 14 ¿no? años, y ahora me habían pedido tantas veces una reedición y yo pues no acababa de verlo. Y al final tengo que reconocer que tenían toda la razón, porque está siendo otra vez un boom, otra vez todo el mundo se interesa por el tema y bueno, pues dadas las circunstancias políticas y sociales que tenemos en este momento, pues quizás como un poco mirar por ese espejo retrovisor, ¿no?, de nuestra historia y recuperar esos valores que hicieron que tuviéramos un objetivo cumplido con tanto éxito, ¿no? Y ahora estamos muy perdidos. Claro, recuperar la historia siempre es bueno. La pena es que nos hemos perdido dos, porque tú estuviste con Adolfo Suárez, estuviste con Calvo Sotelo, estuviste con Felipe González, con Aznar y con Zapatero. Sí. ¿Y después qué pasó? ¿Ya te fuiste? Pues después pasó que yo ya estaba cansada, Carmen. Son 32 años en un sitio muy peculiar, donde no hay horarios, donde todos los días... Es muy difícil caer en la rutina en Moncloa, que eso es muy bueno para un trabajo, pero por otro lado es esa incertidumbre de nunca saber a qué hora te vas a ir y bueno, pues te llevas muchos problemas a casa también y bueno, pues es complicado, ¿no? Pero yo ya estaba cansada, yo ya mi vida familiar había entrado en un momento de más serenidad, mi hijo ya era mayor y además los 3 primeros presidentes fueron para mí apasionante, o sea, lo que sucedió en esos años era absolutamente apasionante. Después, los otros 2, José María Aznar
y José Luis Rodríguez Zapatero pues ya fueron otra historia. La presidencia del gobierno estaba montada, España ya pertenecía a todas las estructuras habidas y por haber, y nuestro camino ya estaba hecho, ya solo había que seguirlo. Lógicamente ya esa pasión pues decreció y luego pues ya no te aporta tanto el trabajo y luego tu vida personal pues empieza también a, bueno, es que ya estoy cansada porque los años van pasando. Y entonces decidí, cuando me ofrecieron la posibilidad de escribir este libro, decidí que era el momento ya de dejarlo. Lo escribiste porque ya decidías de ir. Yo ya lo había pensado. Yo ya cuando, mira, cuando José María Aznar parecía que iba a tener un sucesor que iba a ser Mariano Rajoy, teniendo en cuenta que, como todos sabemos, los atentados del 11 de marzo en Madrid cambiaron la historia de España. Cambiaron el rumbo. Y entonces, bueno, yo ya tenía todo recogido, no quería seguir. Habían sido 8 años muy, muy densos, muy pesados. Cada uno tiene sus preferencias. Yo he trabajado con mucha ilusión para la presidencia del gobierno, pero con unas personas conectas más que con otras. Son 8 años que tengo que reconocer que fueron una carga. ¿Qué pasa? Pues que yo ya tenía ganas de dejarlo y pensaba que lo iba a dejar, que el señor Rajoy pues que no contara conmigo. ¿Qué pasó? Pues que al suceder lo que sucedió y ganar las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero, pues cuando le recibimos en Moncloa, él me dijo: me han dicho que es usted una institución. Yo no puedo permitir prescindir de sus servicios. Si usted lleva, yo necesito gente que conozca esto. Y bueno, pues mi chica me convenció. Ya, claro. Las cosas como son. Las cosas como son. Y dije, una legislatura más. Y pasó esa legislatura. O sea, que Rajoy, vamos, venga, que no. hombre, que sí, que la segunda legislatura. Que no, que yo ya no, que... Sí, mujer, si va a ser la última de Zapatero, ya... Bueno, pues efectivamente, cuando me ofrecieron la posibilidad necesitaba que alguien me diera una patada para salir de allí, porque en el fondo... Pues qué pena, porque mira, nos hubiera encantado saber de Rajoy y de Sánchez. Y de Sánchez ya ni te cuento. Ni te cuento, porque ahora creo que eso es más al oeste que nunca. Sí. Pero bueno, eso como tengo no esa estabas... sensación. Sí, yo creo que todos tenemos esa sensación, pero tú mucho más, porque has estado dentro. Sí. Entonces, bueno, eso ya no podemos contar. A no pero ser que sí, haya alguien que siga luego, mi estela y que cuente lo demás, eso tampoco claro, estaría no sé si mal. tampoco hay alguien con esa... con ese tiempo y con esa fidelidad a la causa. Bueno, yo no lo sé, porque además ya te digo que fue algo impensable para mí cuando me lo ofrecieron. Yo jamás en mi vida me había planteado escribir un libro y mucho menos la historia de mi vida profesional, porque además yo no había tomado una nota jamás, ni fue algo que, bueno, que surgió y yo pensé, este tren, si lo pierdo, no va a volver a pasar. Así que yo voy a aceptar este reto y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pero fue un éxito. Y salió muy bien. Y además tú ya lo que te has enganchado es a escribir, porque después de eso han venido es un montón de libros. Es que uno no sabe de lo que es capaz hasta que no se pone. Y como nunca en la vida se te ocurre ponerte a escribir o ponerte a pintar o a tocar el piano, pues resulta que no sabes hasta dónde eres capaz de, con tus capacidades, hacerlo. Y mira, al final a mí me salió muy bien. A ti te salió muy bien. Oye, ¿y cómo cayó en Moncloa esto de que tú contaras? Fatal. Eso, me imaginaba, claro. Muy mal. Traidora. Sobre todo una chismosa. Una chismosa, la Matajari de la Moncloa me llamaban. La Matajari de la Moncloa. Sí, la Matajari de la Moncloa. Bueno, al principio yo, que no estaba acostumbrada, además, yo soy una persona anónima absolutamente. Claro, verme en los medios de comunicación, todo el mundo hablando de mí, y por supuesto al principio no muy bien. Hasta que la gente no empezó a leer el libro, pues la gente no sabía lo que había ahí. Ya. El subtítulo, La vida política y privada de los inquilinos de la Moncloa. Tú piensas, estás a ver lo que va a contar aquí. Sí, sí. Y claro, eso fue... pero también es verdad, mira, pobrecito Pepe Oneto, que me hizo el prólogo, que en paz descanse, siempre me decía, porque yo le decía, Pepe, es que dicen de mí, es que yo estoy agobiada. Tranquila, cuanto más hablen de ti, mañana 500 ejemplares más que has vendido. Tiene toda la razón. Totalmente. Y bueno, y una vez que superaste eso, te fuiste obviamente con la música a otra parte, que hiciste otro trabajo y te dedicaste a escribir. Pero, ¿qué es lo que más te parece que
que puede interesar a la gente hoy para comprar ese libro que todavía está, no solamente los presidentes, sino también las damas, porque yo creo que al final lo que tú haces es analizar las personas, ¿no? Las personas y cómo es su manera de trabajar y cómo las conoces tú, que yo creo que es un día a día. Es un día a día y además os puedo asegurar que no hay ningún paralelismo aunque las ideologías políticas sean las mismas. Es decir, no tienen nada que ver, son personas diferentes, modelos conyugales completamente distintos, familias, vamos, que cada uno es de su padre y de su madre, no tienen nada que ver. Y eso es muy atractivo. Tengo que, por narices, yo creo que a mí se me tiene que notar, porque yo soy psicóloga de profesión, al fin y al cabo, de formación, pues sí que siempre me interesó. Y además tengo una capacidad de observación tremenda. Yo creo que más que memoria, es que tienes muy buena memoria, ¿no? Yo no creo que haya sido una memoria especial, sino que siempre he sido muy observadora. Y todo eso a mí me ha hecho, porque hay muchas alusiones en el libro, muchas observaciones personales, muchas conclusiones que yo saco. Y entonces, bueno, pues dentro de eso creo que con todo el respeto, siempre del más absoluto respeto, analizo muy bien pues un poco las personalidades de esta gente a la que solo generalmente conocemos de cara a la galería. O sea, cuando participa en un meeting, cuando sí, en una el rueda Congreso de prensa, de los Diputados, claro. Siempre en cara al público, nunca detrás. Hay gente que se sorprende mucho de muchas cosas que yo cuento que no se corresponden con ese perfil de la persona que todos conocemos, ¿no? Un Felipe González, por ejemplo, que era el hombre más carismático, el presidente más carismático que hemos tenido, una persona que según empezaba a hablar es que movía masas, o sea, un hombre que conectaba con la gente y de caras adentro era el hombre más parco en palabras que te puedas imaginar, un tipo solitario, huraño, hasta huraño, procuraba si podía evitar hasta el dar los buenos días, una persona muy bipolar, muy contradictoria. Eso choca mucho, ¿sabes? Claro. Choca un montón. ¿Y a ti con quién estabas más a gusto? Vamos a ver, mis primeros años en Moncloa fueron una locura, o sea, trabajar con Adolfo Suárez. Claro. Ese hombre cambió mi vida. Yo estudié psicología porque yo quería ser docente. El sueño de mi juventud era dirigir un colegio. Eso era lo que yo quería ser en esta vida. Y resulta que por mi vida tuve que trabajar muy pronto porque en mi casa no había posibles. Y entonces empecé en el primer destino que, después de hacer las oposiciones a la administración, en mi primer destino conocí a Adolfo Suárez y ese hombre cambió mi vida para siempre. ¿Fue el que te llevó allí? Claro, Adolfo Suárez fue, no sé cómo explicaros, era de la misma edad que mi padre, porque yo entonces tenía 20 años. Era un hombre encantador, tenía un encanto especial, una mirada increíble. Luego eran unos momentos políticamente muy intensos. Y luego él asumía esa responsabilidad y esa tarea que el rey y el pueblo español le habían encomendado de llevar a cabo esa transición política con un entusiasmo que realmente lo transmitía a los demás. O sea, era una cosa. Y luego un jefe muy cercano, muy agradecido. Yo nunca he conocido después un jefe que nos haya dado las gracias tanto como Adolfo. O sea, cada cosa que hacíamos, cada cosa que le felicitábamos por algo que había salido bien o por algún éxito, siempre decía que sin nosotros nunca hubiera sido posible, que él era el que nos tenía que dar las gracias. Todos teníamos una cuota de ese éxito, hasta el señor el camarero que servía el café. Para él todos éramos importantes y siempre decía que cuando se acaba la partida del ajedrez, tanto el peón como el rey acaban en la misma caja. Y con esa filosofía era un hombre especialmente entrañable, cariñoso, cercano. Nunca tuvimos un jefe como ese, jamás.
Nunca, ¿no? Nunca. Y después de él, que fue, claro, fue además una salida pues muy dura Muy dura. y muy difícil, aparece Calvo Sotelo, que tengo entendido que es un hombre educadísimo, pero claro, aparentemente muy serio, ¿no? ¿Y Aparentemente muy serio, te digo lo mismo que decíamos con Felipe González, una persona muy contradictoria, porque era un hombre entrañabilísimo, una persona con una chispa increíble, eso sí, un sentido del humor muy fino, muy especial, claro, pero un hombre que en cuanto empezaba a hablar hacía corrillos, o sea, un hombre divertidísimo, una mujer a su lado que era su complemento, una mujer que entendía la política perfectamente, hija de un ministro de Franco, que lo de los ministros de Franco no tiene nada que ver con los ministros de ahora, y bueno, pues esa mujer le apoyaba y eran un tándem, o sea, un tándem. 8 hijos, una familia numerosísima que aterrizó en Moncloa como 8, claro. 8 hijos, una chica y 7 hombres, 7 varones. Era muy gracioso porque cuando yo hablaba con Pilar Ibáñez, yo le decía, bueno, y cuando usted le decía a don Leopoldo que estaba otra vez embarazada, ¿qué decía? Y dice, él, encantado, yo no tanto. Siempre decía lo mismo. Fueron momentos también complicados, porque tenemos que entender que aunque Leopoldo Calvo Sotelo solo su presidencia duró 1 año y medio, en ese año y medio se hicieron cosas importantísimas. Nuestro ingreso en la OTAN, sí, que fue el paso previo a la Unión Europea, sin eso nunca hubiéramos podido entrar. La ley del divorcio, sí. ¿Quién se iba a enfrentar? Personas con un perfil cristiano, súper religiosos, pues Leopoldo Calvo Sotelo se enfrentó al tema, cosa que Adolfo Suárez no se atrevió. Hicieron cosas importantísimas, todos, cada uno en su momento. Y luego Leopoldo Calvo Sotelo tuvo una salida increíble, como un caballero. Os puedo decir que siempre comentábamos, él ya sabía que su sucesor era Felipe González y que en cuanto hubiera elecciones, de hecho las adelantó, sabiendo que iba a ganar, pues le invitaba a Moncloa para que viera, para que estuviera al tanto de todo. O sea, él sabía quién iba a ser su sucesor. Igualito que ahora. Igualito que ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, y Felipe llegó, y Felipe además era el hombre carismático, como tú has dicho, era como... Y además arrasó. Qué curioso, porque claro, además con una mayoría impresionante. Mira, nos traían las sacas de correos, entonces no había móviles ni había... las sacas de correos, de telegramas y de cartas de gente felicitando. Fue respirar otra vez aire fresco en este país, ¿no? Por fin un gobierno de izquierdas iba a tomar el poder en España y bueno, quedaba por hacer toda la transición social, porque Adolfo Suárez hizo la transformación política, pero la social estaba por hacer, y esa la hizo Felipe González. Yo recuerdo, tengo recuerdos muy, muy claros además de aquellos momentos, lo cuento, porque estas cosas no se cuentan en esos libros de historia que hemos comentado. Un Felipe González con patillas así de largas, con unas botas y una chaqueta de pana medio raída, o sea, personas que nunca se habían preocupado pues por tener una imagen de otro tipo. Claro, el ser presidente del gobierno, eso ya implica rápidamente sastre, tomando medidas, había que afeitar esas patillas, había que cortar el pelo de otra manera, o sea, fue como una cosa, una revolución, y él lo aceptó absolutamente bien. Fíjate, el día que tomó posesión, después por la tarde tenía un acto de tipo militar, algo militar que él tenía que asistir. Y le prestaron un abrigo, porque esto hablamos de primeros de diciembre. Le prestaron un abrigo porque no tenía un abrigo en condiciones. Alguien le prestó un abrigo azul marino que le sentaba de maravilla, porque es verdad que tenía muy buena planta. Y bueno, pues os quiero decir que imaginar. Yo tenía la sensación de que cuando llegaron a Moncloa estos hombres que es curioso porque
la primera reunión del Consejo de Ministros del gobierno socialista, cuando Felipe González los convocó, no los convocó en Moncloa, antes los convocó en la calle Santa Engracia, que entonces era Joaquín García Morato, Sí. que era donde estaba la sede La del sede del PSOE. PSOE. Nadie les dijo que iban a ser los ministros. Cuando llegaron allí fue cuando se enteraron de que esos eran los ministros. Felipe González no les había dicho todavía Nada. cuáles eran sus planes. Que va. Esa sensación de que estaban en un terreno que no era suyo, no se sentían cómodos, era como invadir un espacio que nunca había sido suyo y que realmente costó. Fijaros si costó que Felipe González tardó casi un año en salir al jardín, a disfrutar del jardín. Del Palacio de la Moncloa. Casi un año. Se sentía de prestado. No, Estaban decían todos que como... Bueno, que y luego, mantenía su casa de, claro, ¿no? Del sí, pero, Retiro, creo que vivía. Sí, el barrio En de ese la momento, Estrella, en la Estrella, sí. Pero eso no se podía mantener. No, Y claro, claro, tú por piensa seguridad. lo que era entrar en un sitio como el Palacio de la Moncloa con esas lámparas de arañas, con esos muebles de estilo... Pues claro, te puedes imaginar esos muebles históricos que a mí me impresionaban, con que fíjate él que iba con sus 3 hijos pequeños que salieron de allí siendo hombres y mujeres. Pero vamos, que es que era un cambio total y absoluto. ¿Y con Carmen Romero? ¿Qué relación? Carmen Romero, fantástica, una mujer fantástica. Mira, tenía como 10 años más que yo, porque yo entonces tenía 20 y pocos años y ella 30 y algo. Y yo, de esas cosas cuando eres joven y en aquellos años en la que España estaba transformándose, tú dices, yo necesito un referente, alguien que a mí, como a quien seguir, ¿no? Alguien que me inspire, ¿no? Esa era para mí Carmen Romero, una mujer con un hombre carismático como no lo había al lado. Ella supo mantener su imagen, su profesión. Durante un tiempo pudo seguir trabajando como profesora. Ella no quería renunciar a su trabajo normal. No sé cómo decirte, una mujer que estaba al lado de su marido, pero sin protagonismos, ¿sabes? Sabiendo perfectamente cuál era su sitio. Ahí me fascinaba Carmen Romero, me parecía una mujer, bueno, y me lo sigue pareciendo, una mujer... Sí, además era muy guapa, de una dignidad, muy brillante, sí, yo la he conocido. Pero discreta, Sí. ¿sabes? Prudente, maravillosa, una mujer Bueno, maravillosa. después del Sí. carismático Felipe llega el anticarismático que, vamos, que está dicho y publicado 20 veces, que era José María Aznar. Eso ¿Y qué es. pasó? Pues es que nosotros siempre decíamos en Moncloa que por qué teníamos que pasar de un polo al otro puesto, que si no había un término medio, y es verdad. A ver, pues ¿qué pasó? Pues que todo cambió absolutamente, los métodos de trabajo, la forma de funcionar. Aunque el presidente era un hombre... Para un presidente del gobierno siempre su gabinete y su secretaría son sus dos aliados fundamentales. Pero ya no había esa cercanía, esa facilidad. Ya no. Había muchas más jerarquías, era otra cosa completamente distinta. Digamos que empezó el mundo asesor. Empezó el asesoramiento, Claro, eso. sin Claro. parar, porque Felipe González también tenía asesores, claro, naturalmente, pero no sé cómo explicarte, era esto que lo vean las niñas éramos nosotras que ya dejamos de ser niñas hacía mucho tiempo, esto que lo vean las niñas, esto que me lo resuman las niñas, esto que lo corrijan las niñas, era una dependencia de nosotras, que éramos el último eslabón, pero realmente... Nosotras teníamos acceso absolutamente a todo documento que entrara en Moncloa. Cuando hablo de todo, es todo. Todos documentos confidenciales, documentos de seguridad, los teletipos de las embajadas. Preparábamos durante muchísimos años, por supuesto con Felipe González, preparábamos el despacho con el rey semanal. Nosotras teníamos acceso a todo, la confianza era plena. No fue así con José María Aznar. José María Aznar, además, es un hombre que no delega, no sabe delegar. Y todo lo tiene que supervisar, todo lo tiene que ver. Y eso, quieras que no, hace que la distancia sea mayor.
Y bueno, pues así fue. Un hombre con unas capacidades de trabajo increíbles. No sabes cómo le cundía el tiempo. Un tipo que se organizaba perfectamente para que le diera tiempo a todo. Pero sí, a nivel personal. complicado. Claro, a nivel personal ahí empezó quizá a meter más, ¿no? A meter más equipos. Porque en Moncloa, Y principio... sobre todo eso, no sé cómo decirte, otra forma de trabajar completamente diferente. Muchos gritos. Así. En Moncloa, la época de Aznar, se oían muchos gritos. Y todo eso pues va haciendo que vivas en un estado de incomodidad, de inseguridad, porque además, visto uno, cuando tú ves al presidente, vas a ver a todo su equipo, son todos iguales. En unos casos y en otros, ¿eh? O sea, son todos del mismo perfil. Y bueno, pues luego teníamos una Ana Botella que tomó un protagonismo absoluto en Moncloa, aparcó toda actividad, no como Carmen Romero, sino que ella, que además ella había sido una mujer igualmente con mucha actividad personal. Durante los 8 años que su marido fue presidente, ella lo único que hizo fue ocuparse de hacerle esa labor complementaria, porque, como muy bien has dicho, Carmen, las habilidades sociales de José María Aznar dejaban mucho que desear, pero ella hacía su papel, suplía, que lo hacía muy bien. Y entonces, bueno, pues ella era la public relation, además era un matrimonio que con solo mirarse se entendían, o sea, tenían un feeling muy especial y bueno, creo que ella le hizo una labor estupenda en Moncloa. Ahora, si tú preguntas a los trabajadores de Moncloa, no te van a contar cosas buenas. Ya, o sea, no caían muy bien, vaya, siendo muy claros. Y luego ya Zapatero, que en principio era como el hombre bueno, este hombre que es así como muy zen, ¿no? Y luego, bueno, y que me imagino que en el trato lo sería, ¿no? Mucho, todo el mundo mucho, dice que era que es muy cordial. Quería jubilarse con Zapatero, porque además después de la época de Aznar, que fue dura, ya te digo, muchas exigencias, muchos nervios, mucha presión, sobre todo esa incomodidad, ese pensar, ¿por dónde nos van a atacar hoy? Hoy, ¿a quién van a despedir? O sea, siempre había problemas. Y aunque no te toca a ti, si están tus compañeros por medio, tú piensas que aquello se mueve en un círculo muy cerrado y entonces todos tenemos una relación muy estrecha, pues es difícil. Entonces, cuando llegó Zapatero, pues respiramos todos porque era otra cosa. Zapatero es el típico hombre, como jefe es perfecto porque nunca pone pegas a nada, siempre lo disculpa todo. Si el café está un poco más frío, no importa, y si está más caliente, pues tampoco. Un hombre que llevan una vida a la familia absolutamente monástica, aburrida, con lo cual se acuestan muy pronto, dan muy poca guerra. Sus comidas son tan frugales porque siempre están muy pendientes de la dieta y de las calorías y todas esas cosas, con lo cual unos jefes maravillosos para trabajar y buenas personas, siempre preocupados sabían perfectamente cuando una mujer de la limpieza había tenido un nieto y tenía algún problemilla o alguien se le había muerto. Eso estaba a la orden del día y eso se agradece mucho cuando se trabaja tan estrechamente con los jefes que, bueno, que no son los más normales, vamos, no lo son. No, claro, es un jefe que gobierna un país. Exacto. Y una pregunta que se me ocurre, porque seguro que ahora lo hacen. Cuando tú trabajas allí, ¿no firmaste nada de confidencialidad? No. Supongo que ahora lo harán. No lo sé, lo desconozco. Es verdad que los funcionarios, de todas formas, estamos sujetos a la ley de secretos oficiales. Yo jamás en ese libro he contado nada que no se pueda contar, porque todo lo que está contado que pueda parecer ya está desclasificado hace 1000 años. Y entonces, bueno, la gente, ¿y vas a contar lo del búnker? ¿Y te vas a atrever? A ver, lo del búnker está contado en el mundo hace 1000 años. Y si tú entras en Google y buscas búnker de la Moncloa, te aparece la información hasta con mapas. O sea que ahí no hay nada. Lo que hay son observaciones personales. Hay, bueno, pues ese tipo de conclusiones que tú sacas, pero que no son de verdad
porque doy cal y arena, o sea, que si yo te digo que Ana Botella es una mujer nacida para mandar y que tiene, en fin, muchas... no es una mujer fácil, pues te digo que Sonsoles Espinosa, esposa de Rodríguez Zapatero, era una mujer complicada también. Complicada porque ella estaba obsesionada con que ella nunca había hecho posiciones para ser la mujer del presidente del gobierno, no quería saber nada del tema, una mujer que está incomodísima en Moncloa y que toda su obsesión era irse lo antes posible. A su marido no se lo puso nada fácil. Y entonces, bueno, pues quieras que no, eso también influye en la vida familiar. El ver al presidente siempre solo por el mundo, pues tampoco es que sea algo muy positivo, me parece a mí. Y aunque a ella el partido, bueno, pues le intentó hacer ver que debía, en fin, sobre todo teniendo en cuenta la contribución de su papel como esposa, en fin, una contribución a España. Ella no estaba por la labor y así se marchó después de 7 años. Moncloa no entró en ella jamás en la vida. Y ahora que, sobre todo con Sánchez, se dice que ha cambiado todo tanto, a mí me cuentan que hay más asesores y más equipos duplicados y triplicados que nunca. ¿Tú cómo lo ves desde la distancia ya de fuera? ¿No tiene nada que ver? Como yo lo he visto siempre. Quiero decir que si vosotros conocierais cómo funciona el tema, pues os daríais cuenta de que cada vez que un presidente se va, hay gente que se va, pero hay otra que no se va, se queda. Y vienen otros tantos. Y cuando llega el momento otra vez del cambio, pues se siguen quedando otra parte. Y sigue llegando otros. Siguen llegando más y más. Y entonces, claro, llega un momento en que cada vez hay que construir más edificios y más porque no se cabe. Y sobre todo... el presidente no necesita tanto asesor, porque llega un momento en que, por muchos informes que hagan el Departamento de Estudios y Programas, el presidente no tiene tiempo para leer todo aquello. Claro. Es absurdo, no tiene ningún sentido. O sea, eso es, no sé cómo decirte, al presidente hay que darle las cosas hechas. Nosotros estábamos hartos de resumir, es decir, un informe de... No, vamos a sacar lo importante. El presidente no le da tiempo a una audiencia que tiene mañana a leerse todo este tocho sobre, yo qué sé, sobre el mercado eléctrico, pero que no. Claro, y esa ¿sabes? Influencia americana, sobre todo en las series, del Spin Doctor, de Spin tal. Doctor. Eso, de lo del Spin Doctor, ¿tú eso lo has vivido? ¿No? No tanto como ahora, porque es verdad que esa figura del Spin Doctor no era exactamente lo que... Pero a mí me parece algo muy superficial. Ya. Quiero decir que un asesor... los Spin Doctors son para mí... sobre todo expertos en comunicación, claro, asesores sobre todo de imagen, de comunicación, y a mí me parece que todo eso es un cuento chino. En muchos momentos no sirve para nada. Es más, deja a la gente ser como es, que vamos a humanizar al político. Yo estoy segura de que, yo lo he dicho montones de veces, que esa distancia, esa opacidad, esa falta de transparencia, el presidente y su familia son igual que todo el mundo. Y si una noche tienen que salir a cenar con unos amigos, pues ¿por qué no van a ir? ¿Y por qué no van a ir al cine o a una obra de teatro como van los ciudadanos normales? Bueno, y como van los reyes. Bueno, pues ese ocultamiento permanente yo creo que no es bueno. Si tú ves al presidente ir con sus niños al zoo un domingo, pues te parecerá la cosa más normal del mundo. Y saludar a los señores que hay allí y a las personas que hay allí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque alguien les dice que no lo hagan? Claro, y porque te voy a decir una cosa. Es verdad que en este país somos muy dados a la crítica, y sobre todo desde que hay redes sociales, ya ni te cuento. Entonces, si la señora iba de rojo, tenía que haber ido de azul, porque el rojo no es. Si iba de azul, es que tenía que... Mira, es verdad que yo siempre digo, porque los presidentes tienen una tarea política, que con mayor o menor acierto es su trabajo. Pero las esposas no han hecho... ese no es su sueño, no han cumplido un sueño, ni son personas que quieran vivir así, porque no es nada fácil vivir en Moncloa, empezando por ahí. Pero es cierto que están sometidas
a la crítica permanente. Si hacen, porque hacen. Si no hacen, porque no hacen. Si lo hacen, si hablan, porque no tenían que hablar. En fin, este país somos muy críticos permanentemente. Es muy difícil aislarse de esa crítica, y entonces eso ha hecho que los políticos cada vez se hayan encastillado más, ya que Moncloa es un sitio con un síndrome muy peculiar, porque además está fuera de la ciudad, eso influye, pues no ganamos nada. Yo, fíjate, Carmen, y lo voy a repetir aquí una vez más, porque me harto de repetir, lo que pasa es que, bueno, es un poco como que por mí no quede. Las esposas de los presidentes tienen un papel para mí importantísimo, que no cumplen. Porque son las únicas personas que les pueden contar al presidente lo que pasa en la calle, vida. Yeah. Sin que las despidan. Nadie que esté en la camarilla del presidente, en su equipo, en su gabinete y no sé qué, no sé cuántos, le va a contar al presidente la realidad de lo que pasa afuera. No se lo van a contar. Sin embargo, su mujer tiene acceso a sectores y a círculos que a lo mejor el presidente no ve o no visita o no es... Porque los presidentes van a las cumbres europeas, al Congreso de los Diputados, ¿sabes lo que te digo? Siempre a una visita oficial que van aquí, ahí, al almuerzo del Palacio Real, siempre. No, estas señoras tienen acceso a círculos culturales, a círculos sociales, a saber cómo está la sanidad y cómo está no sé qué, lo que dice la gente y lo que habla. Eso para mí me parece importantísimo, pero no se cumple. Bueno, pues a ver si te escuchan y alguna llega a transmitir lo que hay que transmitir. Bueno, pues esto me temo que nos hemos alargado mucho con el tiempo, porque con María Ángeles, pero volveremos otro día. Oye, porque Carmen, aparte de encantada. Los presidentes, que me parece fantástico, porque que no haya, eres la única persona que nos ha abierto esa puertecita, esa ventana para conocerlo, me parece muy, muy interesante para que la gente lo conozca, y además que lo explicas muy bien. Pero María Ángeles ha hecho otras novelas, entre ellas yo le publiqué una historia que desde maravillosa. Aquí, lo digo, del restaurante Horcher, que es una historia fantástica, y otras muchas más, que además creo que sale pronto una novela suya, así que cuando salga volveremos y hablaremos encantada. De otra faceta. Hablamos y de dejamos otras a los cosas. Presidentes a ver si sus mujeres, por lo a ver menos, si toman nota. les cuentan lo que dicen de ellos, aunque no les guste, o aunque sí les guste. Pero yo... Ahí lo dejo. Muy bien, María Ángeles, pues un placer. Igualmente, se nos ha hecho cortísimo, Carmen. Y que sigas disfrutando de la vida. Ya que lo creo, Gracias. te lo aseguro. Gracias. Muchas gracias. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland, o en nuestra web, joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.